Avísame Sí, cuando arranco. es verdad, guardá que ahí se está conectando el Zoom con el... ¿Ustedes me avisan si se ve de YouTube, por favor? Desde la Bueno, plataforma. Ahí está. ¿Ya está Avísame la... cuando... Vanessa, avísame cuando arranque. Haceme así. No sé, algo. Ahí está, hay dos personas en la sala de espera. ¿Ven la plataforma de YouTube? yo ¿Se estoy en ve? la plataforma, pero no lo veo. ¿Quién se estaría viendo? Pues no veo yo. Ahí está Oscar y Natalia. Ahí ya le di el ok a Oscar y a Natalia. Se está viendo y nos vemos todos, Vanessa, en Entonces, YouTube. ¿y ahora qué tenemos que Sí, hacer? está en vivo. ¿Listo? Ahora Pero arranquemos. Ya arrancó. Sí, ya arrancó. apagamos todas las pantallas y los micrófonos. Así queda solamente... Buenos días. Agradecemos la presencia de todas y todos. Mi nombre es Miriam Cueto. En nombre de este equipo organizador de este encuentro, le damos una calurosa bienvenida al doctor Juan Seda, al profesor Rubén González, a todos y todas las presentes. Queremos agradecer la presencia de la directora de Educación Especial, la profesora Jadra Jadul, al equipo directivo, el director profesor Franco Rosales, vicedirectora profesora Soledad Rodríguez, secretaria académica profesora Miriam Sáez y la secretaria de Extensión profesora Ana Sots. Saludamos también al equipo de intérpretes de lengua de señas de nuestro IFED. Inés Iturrios, Lorna Curtis, Ayelen Prado, Claudia Rifo. Bueno, quería comentarles que este proyecto nace de la iniciativa de los profes de Ateneo, licenciada Soledad López, licenciada Vanessa Valle, licenciada Ana Iglesias, profesor Alejandro Yucra y quien les habla. Las temáticas que vamos a abordar son las siguientes. Actualización en materia de derechos de las personas con discapacidad en relación al derecho argentino. Aportar al desarrollo profesional docente desde las nuevas perspectivas de la educación especial. Y relatos de trayectorias educativas. Este encuentro se divide en dos partes. La primera parte estará moderada por quien les habla. La segunda parte estará moderada por la licenciada Ana Iglesias. Y la presentación de nuestro prestigioso invitado está a cargo de la profesora Ana Sots, a quien le cedo la palabra. Buen día a todos y a todas. Es para mí un inmenso placer y honor presentar mediante un currículum muy abreviado a nuestro invitado, quien es abogado, doctor por la Universidad de Buenos Aires, título de la tesis Discapacidad y Derechos, Evolución en la Legislación y Jurisprudencia de la República Argentina. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es profesor adjunto regular de la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones y de la asignatura Práctica Profesional. Es profesor a cargo del seminario Discapacidad y Derechos en el ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía. Y es profesor titular interino de la materia Didáctica Especial del Derecho en el profesorado de Ciencias Jurídicas. También es antropólogo sociocultural, orientación sociocultural, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Autor de diversos libros y artículos respecto a la temática discapacidad y derechos. Doctor Juan Antonio Seda, sea usted bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias. Un gran agradecimiento al Consejo Provincial
de Educación, a todo el equipo, por supuesto, a la profesora Miriam Cueto y a todo el equipo con el que he trabajado. Desde el primer momento me he sentido muy cómodo con la convocatoria y les agradezco. Para mí es un honor estar entre docentes, y voy a hablar como un docente universitario. No tengo ninguna otra diferencia con ustedes. O sea, soy un colega más que trabaja con el objetivo de enseñar, adaptando quizás las herramientas y las estrategias para conseguir el objetivo, que es el aprendizaje en nuestros estudiantes. Así que voy a hablar como profesor, aunque también les tengo que decir que el origen de mi incorporación al tema de la discapacidad no tiene tanto que ver con mi tarea como profesor, sino con mi tarea como director del Departamento de Formación Docente. Y aquí tengo como que empezar así marcar algunas diferencias de contexto, porque la universidad tiene una estructura organizativa distinta a la del nivel primario, secundario e incluso el nivel superior no universitario. El primer punto que hay que mencionar de las universidades es que son estructuras complejas y sobre todo autónomas. Cada universidad es autónoma, por lo tanto es muy difícil hablar de la forma en que se enseña en las universidades, porque cada universidad tiene autonomía, lo cual no quita que haya como reglas del campo de la enseñanza que pueden ser aplicables, pero no de modo automático, como una norma que se baja desde una instancia superior, porque no lo es. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de una provincia no tiene ninguna clase de incidencia en cómo enseña la universidad de esa provincia. Lo mismo que el Ministerio de Educación Nacional. Cada universidad es autónoma, no depende de las autoridades del Poder Ejecutivo. Dicho esto, entonces, tengo que decir que las universidades tienen a veces, pocas veces, instancias de formación docente. Hay poca incidencia de la formación docente porque la forma de selección del personal docente en las universidades está mucho más marcada por los concursos públicos por antecedentes y oposición, que son concursos muy competitivos donde se pone a disposición un cargo y compiten los aspirantes a ese cargo a través de sus antecedentes, que tendrán que tener carreras de especialización, maestrías, doctorados, publicaciones y una trayectoria en cada ámbito, en cada disciplina. Por supuesto que eso no es estrictamente contrario u opuesto a una formación docente. Las facultades pueden tener una formación docente, pero depende de cada facultad. La Facultad de Derecho, de la que yo provengo, de la Universidad de Buenos Aires, efectivamente sí tiene una instancia de formación docente desde el año 1961. Fue variando con muchas, por supuesto, con las crisis institucionales que vivió la Argentina, pero a partir del año 84 en adelante se estabilizó y podemos decir que hay un ciclo de formación pedagógica para los que van a enseñar Derecho, que no es obligatorio, lamentablemente, pero sí es bastante concurrido por quienes aspiran a ser profesores de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ahí trabajo yo. Desde el año 2002, primero como subdirector de formación docente, actualmente soy el director del Centro para el Desarrollo Docente, pero en aquella época era subdirector. Yo ya era docente, auxiliar docente de la materia Derecho de Familia y Sucesiones, y cuando en el año 2003 recibo una consulta por parte de un profesor de la primera parte de la carrera. Este era un profesor titular, un hombre con una gran trayectoria, que primero había hablado con el decano de la facultad y le había planteado la siguiente situación. Él tenía un estudiante con una discapacidad severa. Claro,
la condición de la discapacidad, ahora la vamos a ver y analizar, ¿es severa o no es severa? Hay que ver en qué términos, pero bueno, este hombre, a simple vista, lo que observaba era que el alumno concurría a todas las clases acompañado por su madre. Cuando no venía su madre, venía su padre, y cuando no estaba ninguno de los dos, había un acompañante, una tercera persona, y este alumno no faltaba nunca, se sentaba en la primera fila, se sentaba, digamos, ubicaba su silla de ruedas en la primera fila, era una silla de ruedas muy importante, con un motor, ruedas grandes, o sea que era realmente llamativo, y era una silla que también tenía unas correas para sujetar la mano, uno de los brazos y las piernas de este joven. Le llamó mucho la atención, después, claro, cuando uno fue averiguando, todo eso se trataba de medidas de protección, porque lo que tenía y tiene este joven es secuelas de parálisis cerebral. Alguna gente lo llama también encefalopatía crónica no evolutiva, ECNE, pero también se sigue usando el término parálisis cerebral, es indistinto, y básicamente lo que tiene distintos tipos de consecuencias. Una de ellas es la espasticidad muscular. Por eso este chico estaba atado, porque se lastimaba cuando estaba sentado y movía mucho los brazos, se podía lastimar. Lo mismo con las piernas, podía llegar a caerse de la silla cuando tenía esta clase de movimientos espásticos. No eran convulsiones, no es que tenga convulsiones, sino lo que tenían eran movimientos a veces involuntarios. Producto también de esta parálisis cerebral, este joven tenía muchas dificultades para articular las palabras. Él tenía un perfecto manejo del idioma, un perfecto manejo del lenguaje. Lo que pasa es que no podía articularlo, no podía modular, producto de una rigidez facial, así que el aparato fonador estaba absolutamente comprometido, por lo cual uno puede hablar con él, puede hablar perfectamente, pero a él le cuesta muchísimo pronunciar cada palabra, y cuesta también entenderlo. Producto también de esta espasticidad, este joven tampoco podía escribir. Entonces, recién entraba a la carrera, no podía hablar, no podía escribir manuscrito, y la consulta entonces de este profesor de Derecho Civil, parte general, la primera materia de la carrera, hacia el decano de la facultad, fue: ¿cómo hago para tomarle a este chico? Porque viene el alumno, se sienta en la primera fila, escucha toda la clase. El profesor decía: yo siento que él entiende, porque se mueve y hace como algún gesto o algún sonido gutural cuando se nota que está entendiendo, y se entusiasma con la clase en algunos momentos. Tiene mucha vivacidad, tiene ojos vivaces. Yo siento que está escuchando y que está entendiendo, pero no puedo aprobarlo por eso, decía el profesor. No puedo aprobarlo sin estar seguro de que él tiene los conocimientos necesarios e indispensables para ser abogado, porque la Universidad de Buenos Aires le va a otorgar un título habilitante, un título oficial de abogado. Y la sociedad entiende, cuando se entrega un título profesional, que quien ostenta ese título profesional tiene los conocimientos mínimos de la carrera de abogacía. Entonces no puedo aprobarlo por el solo hecho de que viene a clase, o de que a mí me parece que está entendiendo en algún momento. Él tiene que rendir los exámenes. Le pregunta al decano: ¿qué hago? El decano le dice: bueno, anda a hablar con el secretario académico. El secretario académico lo escucha también y le dice: bueno, anda a hablar con el director de formación docente. El director me delega a mí la tarea, como subdirector. Escucho al profesor y le digo: quédese tranquilo, yo voy a hablar con la familia, también con la mamá y con el alumno, a ver, pero vamos a encontrar una opción. Lo que me decía el profesor era: yo no quiero ni regalarle la materia, no quiero regalarle una nota que él no se ganó en la clase, pero tampoco lo quiero discriminar, no quiero que él se sienta discriminado porque yo no sé cómo tomarme. Bueno, convoco a la mamá con el alumno. Cuando digo la mamá, lo digo porque la mamá era el apoyo permanente, y este alumno se mueve mucho con su madre o con su padre, independientemente que a veces también tiene otro tipo de apoyo profesionalizado, pero la madre y el padre tienen una
presencia muy, muy marcada y muy fuerte y bastante, creo que valiosa en el apoyo a este joven. Me encuentro con él, le voy a llamar por el nombre, porque aparte este caso ya fue publicado, él mismo publicó en varios libros. De hecho, hay un libro que, si quieren, se los puedo tratar de compartir, donde él escribe y cuenta su caso. Yo también lo he contado. Se llama Lautaro, así que Lautaro, cuando se acerca a la reunión, lo que me transmite es lo siguiente: dice, yo no quiero que me regalen nada, no quiero que me aprueben por lástima, no quiero que me tengan pena. Lo que yo quiero es que me den la oportunidad de demostrar que soy tan buen estudiante como pueden ser los demás. Quiero que me den la oportunidad de enseñarme y de que yo pueda mostrar cómo aprendí. Así que era bastante coincidente con lo que decía el profesor. Le pregunté, le quiero decir también, ustedes saben que yo soy abogado, también soy antropólogo social, pero ni antropología social ni abogacía tiene incumbencias, me refiero solamente a una cuestión formal. No tenemos habilidades como tiene, por ejemplo, un psicopedagoga, una psicopedagoga, una licenciada en educación, una psicóloga. Por lo tanto, lo que hice fue convocar a gente que trabajaba conmigo en esa área de formación docente para esta entrevista. Le preguntamos entonces a Lautaro y a la mamá cómo había hecho durante su colegio secundario y en el ciclo básico. Nos contó algunas experiencias y se nos ocurrió, como forma de llevar adelante la evaluación de los aprendizajes de este joven, que el profesor le tome multiple choice. Claro, en un examen de opciones múltiples. ¿Cuál es el problema con esta metodología? Que el profesor no estaba habituado a tomar examen de esa forma. Por lo tanto, hubo que realizar una especie de capacitación, no para enseñarle, pero para elaborar y para armar un dispositivo para que este profesor, pudiera tomarle examen a este alumno. Lo cierto es que resultó exitosa la gestión, el alumno pudo aprobar la materia, quedó muy conforme el alumno, quedó muy conforme el profesor, dijo que el alumno realmente había demostrado un buen nivel y que realmente se había ganado su nota y que él daba fe de que este joven tenía los conocimientos necesarios para aprobar esa materia. Por supuesto que después me contó algunas de sus incógnitas o de sus dudas cuando trataba de pensar este tema antes de consultarnos a nosotros, y una de ellas era: ¿cómo va a ser este joven para ejercer la profesión de la abogacía? Es una pregunta interesante. ¿Cómo va a ser alguien después para ejercer la profesión? Y ahí aparecen primero algunos interrogantes sobre los propios interrogantes. ¿Es necesario que nos preguntemos y que hagamos un pronóstico sobre el futuro de cada estudiante? ¿O lo que nos corresponde como docentes, como profesores, es enseñar y asegurar que ese alumno haya comprendido bien la materia y que tenga eventualmente una noción para pensar él su carrera? O sea, ¿cómo funciona la educación en la Argentina? ¿Tenemos una planificación sobre la matrícula o tenemos una apertura para que estudie el que quiera, lo que quiera? Bueno, la Argentina tiene en ese sentido una postura liberal. Cada uno estudia lo que quiera. No tenemos una planificación educativa donde decimos necesitamos tantos abogados, tantos ingenieros, tantos médicos. Cada uno estudia la carrera que quiere y cada uno decide en ese sentido cómo después va a desarrollar su carrera. De hecho, las universidades, si bien son autónomas, hay una ley marco, que es la llamada, conocida como Ley de Educación Superior, que establece algunos criterios generales. Uno de ellos es que la educación es gratuita, la educación nacional, universitaria, de grado, es gratuita y que tiene que tener apertura y que tiene que ser de ingreso
no uso la palabra irrestricto, pero prácticamente en casi todas las universidades argentinas tenemos un sistema de ingreso irrestricto. Teniendo solamente aprobado el secundario, uno puede ingresar a la carrera que quiera de la universidad que quiera. E inclusive, hasta la Ley de Educación Superior plantea hasta la opción de poder entrar a la universidad sin haber terminado el secundario. Rendiendo un examen, uno puede entrar a la universidad. Por supuesto que no es un examen fácil, pero se puede llegar a ingresar. O sea que la Argentina no tiene ese sistema, ninguna universidad argentina tiene ese sistema de planificar quién va a ser o quién no va a ser abogado, ingeniero o médico. De allí que no corresponda al profesor hacer pronósticos sobre el futuro de su carrera profesional. La carrera profesional va a depender de cada estudiante, y realmente nosotros no sabemos como profesores, no podemos adivinar a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal. Inclusive, aún teniendo esa precognición, si la tuviéramos, que no la tenemos, aún teniendo esa precognición, sería absolutamente arbitrario. Es decir, una persona va a avanzar académicamente porque sabemos que le va a ir bien después en la vida profesional. No, sería arbitrario. Nosotros tenemos la obligación de enseñar a todos los alumnos y dar igualdad de oportunidades a todos, adaptando la forma de enseñar para que todas las personas puedan aprender y todas las personas puedan demostrar cómo están aprendiendo. Por supuesto, con el límite siempre de no reducir los contenidos. En la universidad no se pueden reducir los contenidos, sí se puede producir una adaptación de los contenidos, sí de las formas de enseñanza. La experiencia fue tan exitosa que la mamá quedó muy, muy agradecida, lo mismo Lautaro, y empezaron a difundir la experiencia. Producto de esa difusión empezamos a desarrollar, empecé a recibir llamados de gente que me convocaba para que contara esta experiencia con todos los detalles, y uno de esos llamados fue de un diario de la Ciudad de Buenos Aires. Me hicieron una nota, conté la experiencia y titularon un poco exageradamente, que algo así, no era exactamente el título, pero ahora los discapacitados pueden estudiar en la universidad. La universidad abría las puertas a las personas con discapacidad. Lo cual era justamente lo contrario a lo que yo había dicho. Yo no le dije eso al periodista. Lo que le dije es que siempre habían estudiado personas con discapacidad. Quizá lo que no se había hecho antes, quizá la diferencia, era que en este caso hubo un asesoramiento pedagógico explícito y una intervención por parte de un equipo interdisciplinario que lo único que hizo fue asesorar al profesor y plantearle también como estándar de tarea docente que él asegurara, garantizara la igualdad de oportunidades para esta persona con discapacidad. Lo cierto es que, bueno, salió como exagerado. Yo soy agradecido, me halaga que hayan valorado esa intervención, pero la verdad es que no tenía realmente tanta novedad respecto a intervenciones anteriores. Claro, mejor dicho, intervenciones de docentes que no quedaron registradas en ningún lugar. ¿Por qué? Porque muchos alumnos aprobaron. Incluso yo mucho tiempo después me enteré que también habíamos tenido alumnos con parálisis cerebral que se habían graduado de abogacía. Y que, de hecho, lo que tenemos un abogado graduado hace más de 20 años. O sea que no era algo tan novedoso. Lo que era novedoso era la intervención interdisciplinaria para, de alguna manera, asesorar al profesor. Producto de esto también y de la nota periodística en el diario, me llaman por teléfono de la Cámara de Diputados. Atiendo, 2003, 2004, no existía, no es que no existía, existía Internet, pero no era tan común, ¿no? Zoom no existía, obviamente, WhatsApp tampoco, celulares era poco, yo no sé, creo que yo no tenía celular en esa época. Pero me llamaron a la oficina y me invitaron a ir a exponer el caso a la Cámara de Diputados de la Nación. Fui a la Cámara de Diputados, conté la experiencia, y cuando termino de contarlo, veo que se reúnen los diputados de varias
de varios partidos y me dicen, doctor, queremos declarar de interés nacional, de interés parlamentario, su programa. Y yo les decía, no, la verdad no existe ningún programa. ¿Qué programa van a declarar? O sea, fue una acción del Centro para el Desarrollo Docente. Pero un profesor amigo que me había acompañado, un hombre mayor, con mucha experiencia y con más background político, me dice, no, vos dejá, no digas nada, que lo declaren de interés parlamentario. Entonces, fue Carlos Heroles, un querido amigo, trabajador social, ya fallecido, me dice, deja que declaren de interés parlamentario. Con eso vamos a la universidad y mostramos el éxito y la importancia que tiene tener áreas específicas que se ocupen de promover la igualdad de derechos, al derecho a la educación de las personas con discapacidad. Bueno, se creó finalmente entonces el programa Universidad de Discapacidad, quedó muy contenta la familia, quedó muy contento Lautaro, terminó su carrera, está trabajando, está siempre contando su experiencia porque tuvo muchos obstáculos, realmente yo creo que el peor obstáculo es la mirada a veces un poco despectiva, como diciendo, ¿cómo este chico va a ser abogado si no sabe ni hablar? Bueno, mi respuesta es que sí, hablar es importante, pero puede haber perfectamente un abogado que no hable. No es que todos los abogados tenemos que hablar. Puede haber perfectamente alguien que no hable. ¿Cómo puede ser abogado alguien que no sabe manejar y que no puede manejar una computadora? Bueno, sí puede manejar una computadora, quizá no de la misma manera que nosotros. Tiene que tener apoyos tecnológicos que se van desarrollando y él va a ir pudiendo. Le cuesta mucho, pero él puede. Lo principal que él puede hacer y que es la esencia, lo que no puede faltar en un abogado es la capacidad deductiva. Él tiene capacidad deductiva, tiene pensamiento hipotético deductivo, tiene pensamiento abstracto, logra subsumir un hecho dentro de una norma, sabe elegir cuáles normas, conoce las normas, tiene esa capacidad intelectiva, ese desarrollo, que eso sí es esencial en el abogado. Después poder hablar, poder caminar, son cosas que nos sirven, son herramientas valiosísimas para la comunicación, pero uno puede saber hablar muy bien, puede caminar y puede ser el mejor atleta, puede tener la mayor fuerza en los brazos, pero si no sabe pensar el derecho, no sirve para abogado. Entonces, este chico tenía eso, le faltaba a todos los demás, le faltaba lo aparente. Le faltaba lo aparente. Lo que no podíamos hacer era dejarnos llevar por la apariencia. Había que buscar la manera para traducir, para encontrar, para comunicarnos con este joven y encontrar sus habilidades. Como producto de este desarrollo del programa que se creó en la Universidad de Discapacidad, empezamos a analizar y dijimos, ¿la facultad tiene materias sobre discapacidad, por ejemplo? No, no tenía materias sobre discapacidad. Entonces me propuse, yo mismo, ya era cuando gané mi concurso para ser profesor regular, ya tenía la posibilidad, estaba habilitado para ofrecer materias de la segunda mitad de la carrera, del ciclo profesional orientado, y ahí empecé a crear materias sobre discapacidad. Primero fue discapacidad y derechos, en el área del derecho privado, después en el área del derecho público, después discapacidad, enfoque antropológico de la discapacidad, después una materia sobre discapacidad y sistema penal argentino. Actualmente estamos elaborando una materia sobre discapacidad y derecho del trabajo, otra materia sobre discapacidad y derecho de la educación. O sea, queremos que los futuros abogados tengan una formación cruzada, donde aparezca la cuestión de la discapacidad, que conozcan las normas específicas que rigen en este campo, y la aplicación sobre todo, porque ya les digo, por ejemplo, cuando fue este caso, no existía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto que les estoy relatando es del año 2003. No se había sancionado todavía la ley 26.378, que es la que incorpora a la Convención. Sin embargo, el derecho a la educación de las personas con discapacidad ya existía, estaba garantizado por la Constitución Nacional, por los pactos internacionales de derechos humanos, o sea, por el propio estatuto universitario. No es que hacía falta nuevas leyes, lo que hacía falta era gente que supiera interpretar esas normas y supiera adaptar herramientas a un caso concreto y pudiera empatizar con la familia, como fue el caso de este profesor,
con la familia, con el alumno, que tuviera esa actitud abierta y pudiera también, cuando fuera necesario, pedir asesoramiento técnico. Pero también otra de las cosas que nos dimos cuenta que le faltaba a la facultad era justamente formar a los profesores, a los futuros profesores, con esta perspectiva de, pienso una palabra que yo sé que es muy simpática, yo tengo mis dudas de usarla, pero bueno, la voy a usar para que me entiendan bien, con una perspectiva inclusiva, o sea que una perspectiva de garantizar la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entonces, lo único que faltaba en la facultad era primero tener materias, después tener proyectos de investigación. Empezamos a desarrollar proyectos de investigación, empezamos a desarrollar proyectos de extensión universitaria, vinculación con asociaciones, con organismos estatales o privados, empezamos a difundir los derechos de las personas con discapacidad y nos dimos cuenta que había todavía una demanda que era la siguiente. Hacía falta tener, la Universidad de Buenos Aires tiene un servicio de patrocinio jurídico gratuito para personas con discapacidad. Este servicio de patrocinio jurídico gratuito atiende a personas que no tienen recursos para pagar un abogado particular. Y tiene desde hace varias décadas algunas comisiones que se especializan en algún tema. Por ejemplo, hay comisiones que se especializan en temas de violencia familiar, otras en derecho penal, otras en derecho de los inmigrantes, y no tenía una comisión que se especializara en derechos de las personas con discapacidad. Así que mi pedido durante mucho tiempo era que se creara esa comisión. Como no se creaba, dije, bueno, voy a concursar yo como profesor de práctica profesional, que soy profesor de otra materia, pero también sé de práctica profesional, voy a concursar y si gano, voy a proponer una materia sobre este tema. Bueno, lo hice, fue un proceso largo, llevó varios años, pero finalmente en el año 2015 se logró abrir una comisión de práctica profesional especializada en derechos de las personas con discapacidad, lo cual cubría como dos aspectos. Primero, el primer aspecto era que brindaba un servicio que en la ciudad de Buenos Aires no existía, que era tener patrocinio jurídico gratuito para personas con discapacidad. Hay muchas agencias gubernamentales que informan sobre derechos, difunden, reparten folletines, pero nadie brinda asesoramiento jurídico gratuito a las personas con discapacidad. Si tienen, por ejemplo, que gestionar un amparo, la Universidad de Buenos Aires sí lo hace desde hace cerca de 100 años. Entonces me parecía importante tener un área especializada. Primero, por brindar el servicio, y segundo, porque los alumnos que cursaran ahí se especializarían y posiblemente trabajaran luego como amparistas de los derechos de las personas con discapacidad. Así que abrimos en el año 2015 ese curso. ¿Y saben cuál fue el primer caso que tuvimos? El primero que nos llegó, pueden que créanlo o no, un alumno, un joven alumno, de la Universidad, Luciano se llama, de una universidad, no era de nuestra universidad, era de otra universidad, pero estudiaba Derecho, con parálisis cerebral, y que estaba reclamando no adaptaciones en las formas de evaluación, porque eso ya correspondería a la universidad donde él concurría, sino que lo que pedía era que hiciéramos un amparo para que él pudiera trasladarse hacia esa universidad y tener un acompañante. O sea, era un amparo por transporte y acompañamiento durante el periodo en que él daba clase. Porque durante mucho tiempo lo había acompañado el padre, pero el padre era taxista, por lo tanto, a este padre le implicaba, cada vez que iba a su hijo a la escuela, a la universidad, que eran 2 o 3 veces por semana, toda esa tarde el padre no trabajaba. Imagínense, para un taxista, una persona que trabaja de un taxi, eran 3 días por semana perdidos, por lo tanto era la mitad del trabajo. Esa prestación estaba contenida en el artículo, en la ley 24.901,
pero se había previsto para el nivel primario y secundario, no para la universidad. ¿Por qué? Yo después lo hablé con la gente, me convocaron a la reunión del directorio del Sistema Único de Prestaciones, y me dijeron que cuando se hizo la ley 24.901 no se pensó que quizá las personas con discapacidad que requerirían esa clase de transporte podían llegar a la universidad. Como que había una idea de que personas con discapacidad, esa clase de discapacidad, no podían llegar a nivel superior. Así que también fue como un muy buen antecedente ese práctico, y finalmente yo también lo tomé como una especie de señal, del destino de que hacía falta ese patrocinio jurídico y que había que continuar un poco en esa línea. Y para concluir, el cierre, como para cerrar este ciclo de los tres casos que les quería exponer, el caso Lautaro, el caso Luciano, les voy a contar el caso Fernando, que es un joven, digo era porque se acaba de graduar, estudió conmigo, lo tuve de alumno, justamente en el curso de práctica profesional. Y este chico también tenía parálisis cerebral y tenía muy, muy severos compromisos en su aparato fonador. Él prácticamente hasta le cuesta hasta más que hablar que a Lautaro. La única diferencia es que él puede sí caminar, pero camina con altos problemas de equilibrio, tiene muchos problemas en su equilibrio, así que tiene que ir acompañado, muchas veces se apoya en la madre, es la madre también la que lo acompaña mucho, lo acompañó durante todo su ciclo escolar, a tal punto que ella lo traduce. Y aquí me voy a meter un poco en el lugar en el que estaba el profesor que me consultó hace 15 años. O más. Este profesor, claro, se preguntaba, si yo le tomo y el que escribe es otra persona, ¿no habrá riesgo de que el que esté realmente contestando no sea el alumno, sino que sea, por ejemplo, la madre? Entonces, ¿no es la madre la que está respondiendo? Bueno, uno se pregunta todas esas cosas porque dice, bueno, si fuera ese caso, estaríamos ante lo que en materia de capacidad jurídica llamaríamos una sustitución de la persona. Aparece que el alumno es Fernando, pero la que escribe el examen es la mamá. Bueno, tomamos como varias entrevistas a Fernando con la mamá y nos dimos cuenta que la mamá no era que lo sustituía, la mamá realmente lo apoyaba. En este tema también volvimos a convocar un equipo interdisciplinario y se hizo un seguimiento muy, muy detallado de la trayectoria de Fernando. Y claro, la mamá lo traducía. Cuando nosotros le pedíamos que se corra un costado, no había ningún problema. No es que ella se interponía entre el docente y el alumno. Ella se ponía como opción para que pudiéramos nosotros contactarnos con su hijo. Claro, había que buscar la manera en que este joven podía desarrollar su expresión, cómo podíamos tomarle. Así que optamos por tomarle escrito. ¿Cuál era la diferencia entre Fernando y Lautaro? Que cuando Lautaro empezó la carrera, no se le podía pedir que él escriba, por ejemplo, una monografía. ¿Por qué? Porque estaba recién en el inicio de la carrera. En cambio, Fernando sí ya estaba en la última materia, y él ya tenía habilidades de escritura, así que le pedíamos escritura. El otro gran tema era que nuestra materia, práctica profesional, no es una materia estrictamente teórica, es una materia donde uno tiene que hacer. Y ahí teníamos que ver hasta dónde él podía hacer, qué podía hacer y qué no podía hacer. Evidentemente, una de las actividades que se realizan en ese curso es la de ir a consultar expedientes a tribunales. Eso él no lo podía hacer. Pero lo que sí podía hacer era hacer las consultas a través de un sistema que existe, que se llama Poder Judicial de la Nación, PJN, donde uno consulta de manera informática. Eso sí lo podía hacer. Y aparte él intercambiaba, dividía en tareas dentro del grupo y siempre demostró con muy buena predisposición para el trabajo en grupo. ¿Era mucho lo que aportaba? ¿Era poco? Bueno, eso es difícil de evaluar. Posiblemente hubiera otros alumnos que tenían otra clase de aportes, quizás más significativos para el desarrollo de una causa, pero él pensaba las causas y pensaba
cómo resolver en cada caso de la mejor manera y aportaba sus ideas al desarrollo de los expedientes. Por lo tanto, cumplía perfectamente. Evidentemente que ahí sí aparecía una noción que era la de ajustes razonables. La pregunta era si el ajuste que estábamos realizando para evaluar a Fernando era razonable o si por el contrario constituía una medida desproporcionada. Si fuera una medida desproporcionada estaría excediendo de la noción de ajuste razonable. Luego de mucho debate y análisis, concluimos en que sí, efectivamente se trataba del ajuste razonable y Fernando efectivamente había cumplido con lo que se podía esperar de él en ese desarrollo y que él, tomando en cuenta también los exámenes, él tenía los conocimientos necesarios que se le requerían a los otros estudiantes. Por lo tanto, Fernando se graduó y hoy en día, bueno, ya es abogado y esperemos que tenga un desarrollo de una carrera valiosa porque es una persona valiosa, pero bueno, ya sabemos que estamos en un campo competitivo, es un campo profesional competitivo donde tiene que estar revalidando de manera permanente sus conocimientos y va a tener que seguir estudiando como todos nosotros, todos los abogados y todos los profesionales tenemos que seguir estudiando. Un poco para culminar, traté de plantear estos tres casos porque creo que tienen como una cierta unidad de secuencia. Los tres alumnos tenían encefalopatía crónica no evolutiva, los tres alumnos querían estudiar Derecho, con los tres tuve contacto, pero tengan en cuenta que no es la única discapacidad que hay, y aparte las historias a veces son un poco más, no siempre tienen final feliz. Uno como docente puede poner todo para que el alumno aprenda, para que el alumno tenga las igualdad de oportunidades, y finalmente el éxito no es un tema tanto nuestro, sino que es un tema del estudiante. Lo que yo siempre me pregunto es, uno como docente no puede falsearse la realidad y tratar de ver lo que no existe. O sea, tratar de, si el alumno aprende, uno tiene que tener herramientas certeras para evaluar si efectivamente se produjo ese aprendizaje. Y no falsearnos y vendernos a nosotros mismos y creernos nuestra propia mentira. Me parece que eso es un tema complejo. Y que uno siempre tiene que estar como Vía Bailar, con una especie de vigilancia epistemológica para no falsearnos. Creo que me quedo siempre con lo que dijo el autor al principio de la primera entrevista. Yo no quiero que me regalen nada, no quiero que me tengan lástima, no quiero aprobar e ir pasando por el sistema educativo por un tema de conmiseración o para que algún profesor se golpee el pecho diciendo qué noble que soy, qué bueno que soy, qué caritativo que soy. No se trata de un tema ni de bondad ni de caridad, sino de igualdad de derechos. Y la educación, digamos, los contenidos son reales, existen y pueden evaluarse si existen aprendizajes de determinados contenidos o si se han adquirido determinadas habilidades. Esto que les estoy contando aplica a la universidad, donde se entregan títulos habilitantes. No tanto, no sé si esto les sirve para nivel inicial, nivel primario, nivel medio, no sé si les sirve porque quizá sé que hay otras normas, me ha tocado también estudiarlas, conozco de lo que implica los procesos, de lo que se denomina como inclusión educativa, conozco la convención, sé también de antecedentes, desde el informe Warnock en adelante, todo lo que implica lo que antes llamaba integración, ahora se llama inclusión. No estoy tan seguro cuando se dice integración es una cosa, inclusión es otra. Finalmente de lo que se trata es de que los estudiantes compartan la misma aula, con el mismo docente y eventualmente con alguna diversidad de contenidos. Es un tema sumamente complejo y que va a depender primero de cada provincia, porque tengan en cuenta, así como les hablaba al principio, que las universidades son autónomas, más autónomas que las universidades son las provincias. Y las provincias argentinas se reunieron para crear la República Argentina, y cuando se reunieron a través de su instrumento jurídico, la Constitución Nacional, lo que dijeron es,
vamos a delegar en la nación, en el gobierno nacional, determinadas competencias y otras no las vamos a delegar. Las que no delegamos expresamente, eso lo dice el artículo del cual 121 de la Constitución Nacional, aquellas áreas, facultades o temas que no hemos delegado expresamente en el gobierno nacional, quedan en el gobierno de la provincia. Entonces, temas como salud o como educación deben ser legislados por las provincias. Por supuesto que el federalismo tiene sus inconvenientes y tiene sus desventajas. Uno podría decir, es más fácil un sistema unitario, donde todo se resuelva en una sola norma para todo el país. Y posiblemente sería más sencillo, pero nos guste o no, la Argentina eligió el sistema de gobierno federal. Y si es un gobierno federal, cuando haya normativas en materia educativa, tienen que ser aprobadas por cada provincia. Y cada provincia tiene su complejidad y tiene sus integrantes y tiene sus intereses y sus correlaciones de fuerza, y aparece en el tema de reclamos legítimos, por supuesto, de familiares, reclamos legítimos de directivos, de autoridades, de docentes individualmente, de los gremios docentes. Entonces, llevar adelante políticas públicas en materia educativa y unificadas no es nada sencillo. Yo les cuento muy fácilmente y casi de una manera ideal el desarrollo de una secuencia, casi les diría una secuencia pedagógica que resultó bien y de una trayectoria, y sirve, casi les diría, como disparador de un debate, pero a decir verdad, la evaluación de políticas públicas es mucho más compleja y va a depender de un montón de una serie muy grande de factores. Por eso de ninguna manera yo tengo recetas sobre cómo implementar o cómo articular los procesos de inclusión educativa. Me ha tocado ir a muchas provincias y a veces me preguntan y trato de ser muy prudente en esto y muy respetuoso de la gestión educativa, tanto de las autoridades provinciales como también de las autoridades de cada establecimiento. Lo que sí les puedo decir con certeza es que la complejidad de esto supera en mucho, excede el discurso voluntarista. El discurso voluntarista está muy bien y yo lo entiendo, y hay que ponerse muchas veces en el lugar de esos padres que entienden que su hijo tiene la opción de trabajar en determinada escuela y quieren tal escuela, pero no siempre uno logra lo que desea, sobre todo cuando muchas veces hay escuelas privadas que tienen, esto pasa mucho en la ciudad de Buenos Aires, hay muchas escuelas privadas que tienen reticencia a incorporar alumnos con determinado grado, determinado tipo de discapacidad. Y es bastante complicado el entramado jurídico que se presenta, porque el gobierno tiene autoridad de supervisión y control sobre las escuelas privadas, pero una escuela privada es una escuela privada, no es una escuela del Estado. Si bien se llama escuela de educación pública, de gestión privada, eso tiene que ver quizá con que el Estado es el que brinda los contenidos mínimos y pautas sobre cómo debe ser el sistema educativo, pero eso es producto de que los títulos van a tener después validez oficial. Por lo tanto, una escuela privada, si quiere enseñar, va a tener que adaptarse al sistema de incorporarse a la educación oficial. Pero esta incorporación a la enseñanza oficial, que tiene sus reglas, no la convierte en una escuela pública. Cuando se habla muchas veces me dicen, no, yo voy a una escuela semipública, no existe tal cosa. ¿La escuela es estatal o es privada? Dice, no, pero porque recibe un subsidio. Bueno, la cuestión del subsidio tiene que ver con una política estatal que en algún momento el gobierno ha decidido brindar apoyo económico a las escuelas privadas, por el motivo que fueras, quizá por cuestiones ideológicas o de diversidad, o quizá por cuestiones operativas, por el motivo que sea, los gobiernos deciden apoyar económicamente a las escuelas privadas, pero eso no las hace públicas. Lo que sí tienen que las escuelas es cumplir las leyes, como cualquier persona, y tienen que ser sujetas a la supervisión y control de la autoridad estatal,
en función del ejercicio de su poder de policía. Todo este entramado, imagínense que llevado a la cuestión de la inclusión de las personas con discapacidad, y acá me voy a referir muy específicamente a la discapacidad mental o intelectual, específicamente de la discapacidad intelectual, se hace muy, muy trabajoso e implica muchas veces tener que decir cosas que no son del todo simpáticas para los familiares. Y esto, créanme, que me ha traído mis dolores de cabeza. Trato de ser sumamente respetuoso y cuidadoso y empático con las personas con discapacidad, sobre todo, y también con sus familias. Trato de ponerme en su lugar, pero por otra parte tampoco puedo traicionar mi vocación y mi función como docente, como investigador, como vamos a decir, presuntuosamente como intelectual. Tampoco puedo decir una cosa por otra y no puedo engañar para quedar bien. Y un poco es peligroso ese tono a veces proselitista, que está muy bien en un político, pero un intelectual no puede tener ese tono proselitista. Más bien el intelectual tiene que mover ideas, tiene que generar, si se puede, perplejidad en sus interlocutores, generar dudas, incluso generar enojos. Pero la búsqueda del intelectual no puede ser buscar aplausos. Y peor, no puede ser buscar aplausos fáciles. El aplauso fácil diciendo lo que los familiares quieren escuchar, me parece que es un fraude académico, es un fraude que voy a tratar de evitar, aunque me cueste ciertos silenciamientos en el mundo más político. Pero bueno, aún así tengo la oportunidad de hablar en muchos lugares y me han llamado y realmente estoy siempre muy agradecido a cada lugar que tengo la oportunidad de plantear y de difundir esta idea de la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, las normas que existen y las oportunidades que hay cuando uno trabaja con personas con discapacidad, las enormes oportunidades de uno de aprender de situaciones adversas, cómo uno puede superar situaciones adversas, trabajando codo a codo, entendiendo, poniéndose en la posición del otro y evitando el capacitismo. Cuando digo el capacitismo me refiero a esa idea de estandarizada de estereotipos de normalidad. Los estereotipos de normalidad, uno cuando ve estos casos se ríe de los estereotipos de normalidad. Ese es el abogado exitoso, ese es el abogado, el típico abogado. Y cuando uno ve a estos jóvenes que estudian y se desarrollan y superan barreras, se da cuenta de lo mucho que nos queda como docentes por aprender. Y si en la profesión docente perdemos las ganas de aprender, realmente creo que nos quedaríamos vacíos. Por eso tengo que ser un agradecido, además de la gente que me invita a hablar y a compartir mis ideas y mis experiencias, un agradecido a todas las personas y las familias con discapacidad que me abren a veces sus experiencias y hasta su corazón, contándome situaciones a veces desgarradoras, complejas, y ante las cuales uno tiene que tener como siempre mucho cuidado de no juzgar fácilmente, no ser, perder la vanidad. Así que les agradezco a todos por esta oportunidad y quedo abierto ahora si hay algún intercambio o alguna pregunta. Se está cumpliendo ya una hora, hablé que era un poquito menos, pero era lo que me tocaba, así que nuevamente agradecer a Milton Cueto, a todo el equipo, al Consejo Provincial de Educación, y quedo a disposición si hay algún tipo de intercambio o preguntas. Bueno, Juan, hermosa tus relatos de experiencias, me encantó, nos encantó seguramente a todos. Bueno, nosotros preparamos algunas preguntitas para hacerte, así que, bueno, vamos a iniciar por la primera. Sería una de ellas, ¿cuáles serían las posibles alternativas para plantear un modelo social de discapacidad en las instituciones, por supuesto, que trabajamos? Esa sería una, Juan.
Bueno, es complejo. Yo entiendo que la palabra modelo está muy popularizada, pero modelo en términos epistemológicos significa una explicación. Y en general, en discapacidad, cuando se habla de modelo, la mayoría de las veces que yo lo escucho se habla más con respecto a una definición de discapacidad. La definición social de discapacidad surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que a su vez se apoya en una norma de carácter técnico, que no es una norma, sino que es un documento, que es la Clasificación Internacional sobre el Funcionamiento de la Salud y de la Discapacidad, conocida como CIF, en base a la cual se otorgan los certificados. Y esa definición de discapacidad a su vez está muy influenciada por el movimiento asociativo, o sea, organizaciones de padres que han pedido que no se tome a la discapacidad específicamente como una patología o una enfermedad, sino que se la tome como una interacción entre una deficiencia, sí que existe, de carácter individual, y barreras del entorno que pone la sociedad. Por lo tanto, entonces, para que haya discapacidad, no alcanza solamente con que haya una deficiencia del individuo, tiene que haber deficiencia más barreras del entorno. De esa interacción surge la discapacidad. Eso es la definición social de la discapacidad. Yo no veo ahí un modelo, no es un modelo, no explica, define. No es lo mismo explicar que definir. Ahora, sé que se usa mucho el término modelo social, casi a modo de santo y seña, como diciendo, bueno, si yo soy del modelo social, soy inclusivo, y si no soy inclusivo, soy del modelo médico, y considero a la persona un objeto y no lo considero sujeto de derechos. Lo que un poco te quiero decir, Miriam, es que todo eso es un discurso casi de barricada y de campaña y proselitista, no político partidario, sino proselitista de la militancia del activismo, pero que no hay un modelo, eso no es un modelo, la definición de discapacidad no es un modelo. No me opongo, el que quiere usar la palabra modelo como sinónimo de idea o como sinónimo de ideología, me parece bien, pero termina siendo un poco confuso. Si lo usamos como sinónimo de idea o de ideología, de la misma manera que se usa el término paradigma, otro término también sobregirado, y ahora sí voy a responder la pregunta, todo esto era una aclaración de por qué no uso tanto ni la palabra ni modelo ni paradigma. ¿Cómo se puede llegar a una mirada más comprensiva, más social de la discapacidad? Creo que a través de las capacitaciones. El problema que le veo a las capacitaciones es que las capacitaciones tienen que ser de un nivel un poco más alto, porque si las capacitaciones que se hacen en discapacidad son para promover y difundir solamente el discurso militante, eso en algún momento va a ser agua, porque alguien se va a poner a pensar y se va a dar cuenta de que se están armando teorías en base a premisas que no tienen sustento real. Entonces, si existe el sustento real para sostener la idea de la igualdad de oportunidades, ¿por qué tenemos que inventar teorías que no son teorías? La verdad es que una teoría es otra cosa. ¿Por qué tenemos que armar construcciones retóricas, que son eso, construcciones retóricas, declamatorias, sin demasiado sustento, cuando se puede, para el mismo objetivo, hacerlas bien? ¿Por qué hacer algo mal si se puede hacer bien? Y bueno, ahí me parece que hay un problema bastante complejo y donde reconozco que soy minoría por mucho, soy minoría y creo que voy a seguir siéndolo, pero lo tengo que decir. Bien, me gustó la respuesta. Hay otra pregunta. ¿Cuáles serían las condiciones que no posibilitarían la permanencia y egreso en los niveles medio y superior? Bueno, es distinto. El nivel medio y superior, si hablamos de superior, puede ser superior universitario o superior no universitario. El superior universitario es distinto a todo el resto del nivel por dos motivos. Primero, un motivo de origen, y es que las universidades son autónomas, primero. Segundo, se estudian ciencias. En las universidades se estudian ciencias. Por lo tanto, en la universidad uno tiene que tener un conocimiento del pensamiento lógico-deductivo.
el pensamiento hipotético deductivo, tiene que manejar cuestiones lógicas. Pero vamos a hablar del sistema inicial y el sistema medio, si quieren, el superior no universitario. Las condiciones de permanencia me parece que tienen que ser, tener básicamente los apoyos necesarios y suficientes para que la persona pueda sostener la experiencia educativa. O sea, hay mucha gente que dice, sí, somos una escuela inclusiva porque dejamos que entren y anotamos personas con discapacidad. Pero la inclusión no es solamente que haya personas con discapacidad intelectual en la escuela, es que haya acompañamientos para que esa experiencia durante la actividad en la escuela sea productiva para la persona. Y aquí, si me permitís, quizá me adelanto a alguna otra pregunta posterior, pero tengo que contarles un caso. A veces sirve más contar casos, desde Lanés termino a contar experiencia, pero les voy a contar un caso para que vean lo complejo que es. Tenía un un colega de la provincia de Santa Fe que tenía una hija con síndrome de Down. Toda la vida, esa hija fue a escuela inclusiva, fue una escuela integrada, se llamaba en esa época. Cuando llegó a los 15 años, me plantea este padre que era realmente un militante, era militante político, militante de organizaciones, estaba muy metido con el discurso de la inclusión. Me dice, mirá, mi señora y yo hablamos con nuestra hija y la nena nos dice que quiere ir a otra escuela porque se siente mal, porque las compañeritas empiezan a tener experiencias, a salir con novios, ir a bailes, y mi hija no es que se queda mirando con ganas porque no la llevan, ellas la incorporan porque son sus amigas desde los 7 años, pero mi hija no quiere ir, no se siente cómoda, entonces prefiere, y estamos pensando en que vaya a una escuela especial, y la pasaron a una escuela especial, y se sintió mejor en la escuela especial que en la escuela incluida, o sea, eligió la hija, la nena, y eligió también la familia, prefirió la escuela especial. Yo sé que esto está en algunos lugares me quieren matar cuando digo esto, porque dicen, no sé, la escuela especial está prohibida por la ley, por la convención. Yo no encuentro que diga en la convención, el artículo 24, no encuentro en ningún lado que diga se prohíben las escuelas especiales. Lo que se prohíbe en el artículo 24 de la convención es que se deje afuera, se excluya del sistema general de educación a una persona por causa de su discapacidad. Pero después, la forma en la cual se elige cómo cada uno va a ser educado, cuál va a ser, y acá voy un poco a tu pregunta, Miriam, cuál va a ser las condiciones para posibilitar la permanencia, eso va a depender mucho de cada familia, de cada provincia, de cada distrito y de cada institución. Es algo que se va tejiendo muy, muy laboriosamente. No es tan fácil poner una norma general. Y desde ya que el artículo 24 de la Convención no prohíbe a la educación especial. Bueno, totalmente de acuerdo, Juan. Ahora vamos a darle la palabra a la licenciada Soledad López porque va a hacerte algunas preguntas que tiene del auditorio, ¿sí? Sí, ¿qué tal, Juan? Muy contenta de escucharte, mucho aprendizaje. Gracias por esta actualización en materia de derechos, porque bueno, yo soy pedagoga también, así que siempre viene bien la actualización. Hay algunas preguntas, hay bastante gente interesada, las cuales agradezco, ¿sí? La gente, profes de varios niveles educativos, y una de las preguntas tiene que ver con que algunos docentes suelen plantear el vínculo entre metodología y accesibilidad. ¿Podría la forma de enseñar constituir una barrera inaccesible? Esa es una pregunta. Súper interesante. Bueno, Soledad, vos sos pedagoga y aquí estoy rodeado de especialistas en educación. Yo soy uno más, posiblemente no el más indicado para responder esto. Lo que, desde mi perspectiva, lo que podría decir es que uno debe tratar de adaptar la metodología, debe buscar la forma de que la metodología no se convierta en una barrera.
esto no es tan sencillo. Fíjense el caso de este profesor que tenía que tomar examen a través de un multiple choice. No le gustó nada, pero bueno, a veces uno tiene que adaptarse en la forma en que enseña para dar lugar, creo que es Méliès, siempre Philippe Méliès, que decía, hacer lugar al que llega, ¿no? Hacer lugar a la otra persona. No es tan sencillo esto y la metodología, y déjame complejizarlo un poco más en los niveles primarios, sobre todo, e inicial, porque a veces eso implica una modificación para todos los demás, una modificación para todos los demás, y todos los demás no siempre están conformes con esa modificación. Y ha pasado mucho en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, y entiendo que también en otras provincias que me han contado casos aislados, pero sí se ha tomado relevancia pública, situaciones en las cuales los padres y madres de niños que comparten el aula con un niño con discapacidad intelectual, plantean que quieren que ese niño se vaya porque modifica la dinámica del grupo. Los padres, por supuesto, suena terrible muchas veces porque los padres, imagínense si uno es papá o mamá de un niño con una situación, una discapacidad intelectual, y escucha que todos los demás padres quieren que mi hijo se vaya de ese lugar. Debe ser terrible. Lo que los otros padres también plantean es que no es que quieren que se vaya porque tiene la discapacidad, sino que quieren que se vaya porque modifica la metodología del docente y, entre comillas, perjudicaría así al resto de los demás. Hay que buscar la forma para que la metodología sea la mejor para que esa persona pueda estudiar, pero que a su vez eso, en la medida de lo posible, nutra a los demás. Hay que ver si es posible, porque decirlo así y desde afuera es fácil, hay que ver si es posible. Otra alternativa, muchas veces, ha sido que, bueno, esté el alumno en el aula con una maestra de apoyo a la inclusión, una docente de apoyo a la inclusión, y entonces todos los alumnos siguen una clase y este alumno es como que siguiera otra clase. Tampoco es la idea. Hay una resolución, que es la 311 del Consejo Federal de Educación del año 2016, que de alguna manera se presenta como una solución. Yo no la veo como una solución, más bien me da la impresión de que confunde más de lo que ayuda. Pero bueno, fue una respuesta, yo creo que a las apuradas, a las demandas de los grupos de padres que muchas veces están muy enojados ante esta situación, y es entendible, pero las respuestas yo no sé si pueden ser tan generales. La metodología de cada docente, y yo creo que acá me voy a ir un poco, disculpame Soledad, porque te hago lo mismo que le hice recién a Miriam. Te contesto como profesor universitario. Los profesores universitarios tenemos libertad de cátedra. Yo no sé si en el nivel medio e inicial existe esa idea de libertad de cátedra, que cada maestro enseña como le gusta. A mí me gusta mucho enseñar con el método socrático, y me gusta usar ese método de hablar. Ahora, yo no sé si podría enseñar así si estuviera en una escuela donde viene un director y entra a mi aula mientras estoy dando clase y me dice, no, señora, acá se da clase de otra forma. En la universidad eso es imposible de que suceda. Y acá me voy a decir algo posiblemente polémico y no, capaz que me arrepiento, pero me arrepiento porque quizá después me convence de que no es así, que está mejor así como está ahora. Pero yo no sé si no me gustaría que en el nivel primario y secundario se enseñe como se enseña en la universidad, que hubiera más libertad de cátedra. Pero bueno, no sé, quizá estoy diciendo algo equivocado. Bien. Gracias, Juan. Ahora le cedo la palabra a la licenciada Inés Iglesias, que va a continuar con otras preguntas. Doctor, acá nos preguntan, buenos días, el auditorio. Para usted, los cambios se tienen que producir a nivel social para luego ser avalado desde lo jurídico y concretarse en las instituciones educativas. Qué pregunta compleja. ¿El derecho cambia o el derecho recibe los cambios? Ya esto se lo preguntaban los contractualistas. De hecho, en el libro, en El Capital, por ejemplo, de Carlos Marx,
él dice que el derecho no es el motor de cambio, que los cambios provienen de la estructura y que la superestructura recibe y cristaliza esos cambios. Es posible que sea así. Bueno, evidentemente no tengo la respuesta de si el derecho es primero, si el derecho es causa o es consecuencia. Me da la impresión de que puede haber algún tipo de diálogo, de que sea una relación dialéctica. Las normas pueden modificar. Ahora, si uno cree que cambiando la norma cambia la realidad, me parece que comete una cierta ingenuidad, que es una ingenuidad muy, muy común en nuestros legisladores. A mí me toca, una editorial me pide siempre comentar leyes para publicación jurídica, y mandan leyes que parecen absurdas en cuanto a creer que un legislador pueda realmente tener esa ingenuidad de creer que poniéndolo en la ley se convierte en realidad. A veces existe esa especie de animismo, yo lo llamo animismo porque es creer que las leyes tienen un ánima, tienen el alma. Animismo jurídico. En antropología se hablaba del animismo cuando se le daba a determinada entidad, se le daba alma. El animismo jurídico lo tomo como esa deformación de creer que cambiando las leyes, poniéndolo en el papel, se transforma en realidad. Y uno se queda tranquilo con su propia conciencia, porque dice, bueno, yo ya lo puse, yo ya hice la ley, la resolución 311, después que se arregle. Y cuando lees la 311, no dice nada, no dice nada. Te repite, aparte una técnica absurda, que es repetir lo que ya estaba aprobado en la convención. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es creer en el animismo jurídico? Juan, otra pregunta. Dice, ¿qué opinión le merece la terminología de personas con diversidad funcional? Ninguna, no soy más aristotélico que platónico en ese sentido. Me parece que las palabras no tienen alma. Las palabras no tienen alma. Si mañana se llama persona con diversidad funcional, yo voy a ser el primero que diga persona con diversidad funcional. No lo digo por oportunismo, sino porque no me parece que sea esencial el término persona con discapacidad. Se usa hoy el término persona con discapacidad, mañana se podrá podrá tener auge persona con diversidad funcional. Me da la impresión, sinceramente, si quieren analizarlo un poco, raspar un poco, que es más eufemismo, tiene más un carácter eufemístico, persona con diversidad funcional, porque todos tenemos diversidad funcional. Pero es un nombre, es un título. La relación entre el significado y el significante es arbitraria. Eso ya lo dijo Saussure y lo dice toda la lingüística moderna. Por lo tanto, si mañana se quiere llamar persona con diversidad funcional, no me parece que cambie tanto, de la misma manera que tampoco cambiaba tanto, porque a veces uno cambia los términos, porque los términos se van resignificando con el uso. Por ejemplo, el término persona, en el año 1981, la Organización de las Naciones Unidas, el mismo organismo donde se realiza, del cual depende la Organización Mundial de la Salud y que de donde emanan las clasificaciones que nos dan los títulos de discapacidad y las clasificaciones, ese mismo organismo declaró el año 81 como Año Internacional del Impedido. Hoy no usaríamos la palabra impedido, porque nos suena peyorativo, nos suena discriminatorio, nos suena hasta agresivo. Capaz que dentro de 20 años tampoco podemos usar la palabra persona con discapacidad, y quizá este término aparece como una alternativa. No me enamoro de las terminologías. Bueno, gracias, Juan. Yo voy con otra pregunta que tiene que ver quizás desde tu lado antropológico. Quiero hablar de los prejuicios. Respecto a los efectos de las prácticas y las connotaciones negativas que aún persisten frente a la mirada que hay sobre las personas con discapacidad, ¿cuáles serían algunos aportes para trabajar los prejuicios, teniendo en cuenta que es un asunto cultural y social y no individual? El prejuicio, si el prejuicio es social o es individual. Es un asunto cultural el prejuicio, pero a veces recae en concepciones individuales de alguna persona en particular.
¿Cómo podríamos Y trabajar esa es eso? una pregunta esencial, es una pregunta esencial que, o sea, porque de alguna manera lo que te está diciendo, ¿dónde está el prejuicio? ¿Está en la cabeza o está de la persona o está en la cultura? Está, cuando digo la cultura me refiero como al sistema, a los horizontes de pensamiento, a las categorías. Realmente es difícil de saberlo eso porque en realidad las ideas dominantes en determinado momento son de la sociedad, por decirlo así en términos antiguos, uno puede decir de la cultura. Pero el que piensa es el individuo, el que piensa es el individuo. Ahora uno piensa, y esto más que a la antropología, casi te diría que nos referiríamos a la filosofía en algún punto. Uno piensa también en base a categorías, y las categorías son de alguna manera sociales. Yo no adhiero un poco a la idea de el espíritu de la época, la idea del espíritu de la historia, esta idea un poco hegeliana, siendo Hegel posiblemente uno de los más grandes filósofos de la historia. En este punto no me identifico con esa idea de que cada historia, cada momento de la historia tiene un espíritu y entonces el individuo no piensa, sino que es pensado por su tiempo, es pensado por el espíritu de la época. Me da la impresión de que hay un clima cultural, hay ideas dominantes, hay categorías, pero siempre el que piensa es el individuo. Y ahí en este punto yo quisiera como desracionalizar un poco y digo, bueno, lo racional, por supuesto que si uno se define ya como intelectual y como académico, defiende mucho la perspectiva racional. Pero esa perspectiva racional yo también la ampliaría un poco, no es que reemplazo, sino que agrego la empatía y la cuestión a veces de que uno siente cosas y percibe cosas que no tienen manera de explicarlas, pero saben que están. Y yo creo que a veces contra los prejuicios, yo siempre recomiendo que uno trate con las personas con discapacidad y ahí va a encontrar, porque tengo muchos profesores conocidos que me dicen, no, pero yo le tengo, me da miedo, me da asco, no sé cómo tratarlo, no sé cómo. Digo, júntate con una persona y la empatía personal va a empezar a surgir. En este sentido creo que me voy orientando más hacia la respuesta individual. ¿Tengo tiempo para contarte una pequeña anécdota, Soledad? Sí, 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 por favor. Sobre esto, porque yo mismo voy pensando en la respuesta mientras te contesto. Me voy inclinando más a que es individual y que uno a veces no tiene la respuesta racionalmente, pero después la va encontrando. Y que a veces la intuición y en los docentes, yo creo mucho en la intuición de los docentes porque está conformada por años de experiencia y de trato con otros colegas y de dificultades y sobre todo de fracasos, porque nos nutrimos, nos alimentamos con fracasos, parece paradójico, pero lo que nos sale mal realmente nos nutre mucho. Yo como antropólogo, una de las cosas que hice fue una investigación en la colonia Montes de Oca, que es una institución de internación de personas con discapacidad intelectual. Y yo ya sabía a qué iba y cuál era mi trabajo y qué tipo de personas me iba a encontrar ahí. Personas con discapacidad intelectual que estaban internadas. El primer día que fui, con mi libreta, con mi lápiz, con mi cosa, cuando bajé del auto de mi directora de tesis que me llevó y empiezo a caminar, es un lugar con mucho espacio verde, y se me empiezan a acercar personas con discapacidad intelectual, algunos babeando, algunos con mal olor, otros no, pero y yo no sabía cómo reaccionar, y se me cruzaron muchos tipos de reacciones. Por un lado apareció la idea de una cierta condescendencia, que no me gustaba, hoy no me gusta esa reacción. También tenía en algún momento un cierto miedo de algunos que no sabía cómo podía reaccionar, tenía como cierta repulsión por otros, y cuando entré al pabellón de la colonia había un olor nauseabundo, es irrespirable acá. Ahora, no me preguntes cómo fue, porque no lo tengo racionalizado ese proceso, porque tendría que haber ido notando, la verdad es que es imperceptible, pero a los pocos meses de ir todas las semanas,
se me pasó eso, se me pasó y ni me di cuenta, ni me di cuenta. Me di cuenta cuando terminó la investigación, a los 3 años. Dije, pero ¿cómo puede ser? Yo puede ser que cuando llegué acá le tenía miedo a esto y no me tenía hasta una especie como de repulsión de darle la mano a alguien y esa misma persona le doy la mano y lo abrazo y le doy un beso. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que hubo fue un acercamiento vivencial. Entonces, eso no estaba en la cultura, estaba en mí. Los miedos, finalmente, los tenía yo y los pude superar yo gracias a ese vínculo afectivo con otras personas. El prejuicio creo que está en el individuo, no en la cultura. Bien, muchas gracias. Ahora voy a ceder la palabra a Ana Sot, nuestra secretaria de Extensión. Buenos días, Juan. Mira, acá me llegó una pregunta que dice si existe alguna legislación respecto de la práctica de las personas con discapacidad. ¿De qué práctica? ¿Prácticas de qué? Prácticas docentes, prácticas profesionales. No sé bien a qué refiere la pregunta. O sea, ¿estará refiriendo a los talleres protegidos, al trabajo con Yo creo apoyos? que refiere a las prácticas profesionalizantes. Mirá, te voy a hablar de la universidad. En la universidad tenemos prácticas. No hay una legislación específica. Le dije, por ejemplo, este alumno que yo te contaba, de Fernando, hizo la práctica conmigo. Yo soy profesor de práctica profesional en la universidad. Acuérdense, por eso con la legislación de la universidad la hace la propia universidad, por eso es autónoma. No hay una norma que diga un reglamento para prácticas de personas con discapacidad. Es el mismo reglamento que aplica a todos. Y donde uno encuentra una modificación, ¿no? una adaptación a la norma, la tiene que hacer el que, vamos a ver, es una palabra que tampoco me gusta mucho, pero el que opera la norma, el operador normativo en ese caso. En este caso sería el docente. Eso pasa en la universidad. Ahora, para las prácticas docentes, en cada lugar, eso va a depender de cada provincia, y de cada reglamento y de cada profesorado, eventualmente, de cada instituto de formación docente, si en su reglamento de prácticas, y te voy a decir también, posiblemente hasta depende de cada disciplina, si se refiere a eso la pregunta, ¿no? Si las prácticas va a depender de cada disciplina, de qué es lo que se está enseñando, y bueno, ahí aparece otro dilema, pero no sé si se refiere a eso. ¿Qué pasa con personas con discapacidad intelectual que quieren ejercer la docencia? Bueno, ese es otro tema también delicado. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias también. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta jornada, ¿sí? Y vamos a cederle la palabra a Inés Iglesias, que va a moderar lo que es la relatoría educativa a cargo de un profesor. Gracias. Bueno, yo le voy a dar la bienvenida a Néstor Rubén González. Él nos va a contar un poco su trayectoria. Él se recibió en el 2016 en el IFED 4 con el título de profesor de educación especial con orientación en discapacidad visual. Actualmente trabaja en la Escuela Especial 7. Bienvenido, Rubén. Buen día para todos los oyentes y bueno, un gusto también presenciar ahí, presenciar recién este conversatorio. Bueno, Rubén, en tu trayectoria educativa por los niveles medio y superior, ¿cómo describirías vos estos recorridos? Bueno, con respecto al nivel medio, fue muy regular. Obviamente, como decía recién Juan, bueno, o en su charla, el tema de los docentes es muy particular, digamos.
muchos docentes tienen formas de enseñar distintas, y después el tema de cómo llegan a los alumnos y si se dan el tiempo y la forma de conocerlos, y entonces fue muy regular en ese sentido. Hubieron docentes que se acercaron y me preguntaban cómo necesitaba el material o cómo necesitaba el acceso a ese material, y otros que no tanto, sino que preguntaban quizás a otras personas cómo se le enseña a una persona con discapacidad. Y así fue en el nivel superior, también fue de la misma manera. Yo empecé en el 2011, empecé en la Universidad Nacional del Comahue a estudiar psicología, y tuve que dejar por el tema del acceso al material. En algunas materias tenía la oportunidad de poder conocer al docente y que ese docente me brinde los materiales, y en otros casos era nula ese acercamiento al docente, y era como arreglate como puedas. Y después, bueno, dejé la carrera de psicología por ese tema, porque bueno, no podía acceder a ese material, y conocí a una persona ciega que comenzaba, o que iba a comenzar en el 2012 la carrera de profesor para ciego en el IFD 4, que yo la desconocía, no, desconocía totalmente, porque yo soy de Río Negro y esa carrera se dictaba en Neuquén. Con lo que, bueno, me interesó en un primer momento, me interesó bastante, porque, bueno, yo decía en mí, ¿no? En este lugar debe estar todo solucionado con respecto a la discapacidad. Entonces, bueno, me inscribí y en el 2012 arranqué. La verdad que también fue muy regular el tema de lo que me pasaba anteriormente, me estaba pasando ahí. Esto de que, bueno, algunos docentes también se acercaban y otros no. Y así fui transitando mi recorrido por esa institución, y bueno, con muchas malas experiencias y buenas también. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Otra pregunta. ¿Qué mensaje le transmitiría a las o los docentes de estos niveles y a los que se encuentran en formación? Mensaje, el tema de cómo miramos a los otros, que es un gran interrogante. El tema de darse la oportunidad a veces de conocer a la persona con discapacidad, de preguntarle, porque quién más que la persona con discapacidad sabe cómo se va a favorecer con respecto al material o a los saberes previos que tiene. Y si uno da por sentado muchas cosas por solo hecho de estar estudiando un profesorado de cuál sea la discapacidad, no sería el caso. El tema de conocer y de vincularse con esa persona es lo principal. La persona tiene todos unos previos anteriores, por eso llegó a donde llegó, y está bueno conocerlas y darse el tiempo, como decía Levinas, conocer al otro como un misterio, o darse el tiempo, ¿no? de no prejuzgar y de darse ese tiempito de conocerlo, de vincularse y de poder ver qué es lo que necesita y cómo lo necesita para que él pueda
aprender y también nos va a demostrar cosas que a veces no lo esperamos. Bien. Rubén, ¿qué te moviliza en el oficio de enseñar a otros y a otras? ¿Qué me moviliza? Y a mí, de la misma manera que yo trato de enseñar o darle algún saber o algún conocimiento a esa persona, a mí me moviliza el tema de aprender todo el tiempo de la otra persona y de también el poder equivocarme. Y no, digamos, poder equivocarme y aprender de ese error que no es tan malo, sino que nos enseña mucho más que si no lo cometiéramos. Entonces, en sí, eso, digamos, no sé qué más. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. No sé si alguien del equipo o del auditorio quiere hacer alguna pregunta, y si no, le vamos a dar la palabra a Ana Stock para que ella continúe. Bueno, en realidad, antes que nada, antes de despedir, de agradecer a nuestros dos invitados, quisiera hacer llegar un agradecimiento muy, muy especial para el equipo de intérpretes de señas del IFED, que nos acompaña y que han hecho posible que personas sordas puedan estar presentes en esta charla. Chicas, muchas gracias. En realidad el tiempo se nos ha pasado casi sin darnos cuenta. Hemos llegado al final de este encuentro. Valoramos enormemente la predisposición y compromiso manifestado por nuestros invitados, que comenzó cuando iniciamos las conversaciones para poder llegar a concretar esta actividad. Quisiéramos expresarle nuestro profundo agradecimiento, respeto y reconocimiento a ellos por compartir con nosotros, con nosotras, con la gente de Neuquén, importante, Neuquén, Río Negro y demás las demás localidades y provincias que se han sumado. Importantes aportes y experiencias respecto de temas que nos preocupan y ocupan como Instituto de Formación Docente de Educación Especial. Agradecemos también la presencia de estudiantes y de todos los equipos que desde el Consejo Provincial de Educación han apoyado este encuentro. Sole, te voy a ceder la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, ya llegando a este cierre, yo también quiero agradecer la presencia de Alejandra de la Rosa Vázquez, que se encuentra secretaria de Juan, que desde el primer momento que el equipo decidió convocar a Juan, tuvo mucha predisposición, así que Alejandra, muchísimas gracias por todas las orientaciones, por todos los mensajes que hicimos, por todos los encuentros que tuvimos, a Juan por cedernos tanto material bibliográfico, los libros de él también, por suerte tuve la suerte de que me los regaló algunos, así que bueno, muchas gracias Juan. El afecto que hay, bueno, yo lo conozco a Juan desde otro lugar, así que admiro su trabajo, su trayectoria. A toda la gente que participó, muchísimas gracias. A las intérpretes, voy lento para no cansar también, así que gracias a todos. A las autoridades del IFED, al director, a Franco, a la vice, secretaria académica también, secretaria de extensión, bueno, a todos. Al equipo de Ateneo, que muchísimas gracias porque surgió la propuesta desde ahí. No sé si Franco querés, bueno, vos cerrarlo ya y bueno, hasta ahí llego. Muchísimas gracias Juan y Ale. No, totalmente agradecido, ¿no? Es el reconocimiento a todo el equipo de Ateneo y a la gente que ha estado trabajando del instituto, y también a Juan, ¿no? Porque, bueno, tuvimos una charla bastante interesante en torno al derecho, y es algo que, bueno, todos nos vamos nutriendo y que nos deja pensando en muchas cuestiones. Así que, bueno, agradecer a cada uno de los invitados, también a Rubén, que, bueno, ha sido compañero mío en ese trayecto de cursada también, y que creo que, al igual que Natalia, que está presente, siempre son como personas que nos hacen pensar
y creer que la educación tiene mucho que ver en el destino de las personas, ¿no? Y que poder trabajar en función de eso es como fundamental. Así que bueno, darle las gracias a cada uno de ustedes. Bien, de esta forma finalizamos la jornada, así que gracias a todo el equipo, gracias Juan, como dije anteriormente, así que bueno, será para la próxima, espero que vuelvas. Bueno, quizás en formato presencial ya. Así que bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien.